es la mezcla de dos vertientes incompatibles, lo trágico y lo cómico. Es una actitud, una postura del ser humano. Es una manera de responder con sentido a una situación peculiar. Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Bueno, Maki, buenas noches. Buenas noches, Manuel Felipe. Al mal tiempo, buena cara. Bueno, dicen que es así, aunque no siempre se puede. El humor y la risa son dos caras de la misma moneda. Constituyen potentes medicamentos que podemos activar en cualquier momento, ya que fortalecen nuestro sistema inmune. Son capaces de calmar nuestro sistema nervioso y producen ideas y emociones positivas. Ciertamente el buen humor es capaz de disminuir e incluso neutralizar la ansiedad y el estrés cotidiano. La risa permite controlar el dolor, mejora el estado de ánimo, normaliza la tensión arterial, regula el sueño y la propia energía vital. Además, el humor puede manifestarse a través de la parodia, el sarcasmo y la ironía. Por ejemplo, con la parodia, una de las expresiones más comunes, el humorista finge asumir como propio un discurso que es reconocible como ya enunciado por otro, un contexto diferente, produciendo un efecto que se llama eco imitativo. Con el sarcasmo, en cambio, el locutor finge adoptar una apreciación exageradamente negativa. Por el contrario, con la ironía, la posición no asumida por el intérprete corresponde a una apreciación positiva. Es interesante además que el humor utilice tres formas de incoherencia como la insólita, la paradójica y la absurda. La primera de ellas nace del contraste entre nociones y universos diferentes, de cuya conexión se desprende al menos un elemento común. Por su parte, la paradoja se basa en una relación de contradicción, mientras que la incoherencia absurda nace de la conexión de universos que desde la lógica de la experiencia humana no tienen ninguna relación entre sí. Como sea, el humorista trata de causar algún efecto. Por ejemplo, la lúdica solo busca divertir, la crítica intenta convencer, la cínica es destructora y la convivencia de irrisión tiene como meta ridiculizar al blanco del humor. El humorista tiene de alguna manera una responsabilidad como comunicador social que es reflejar a través del humor una situación determinada. El humorista muestra a través del humor situaciones como un espejo, donde se ven reflejados no solo los políticos, sino nosotros como sociedad. Y en este caso, nosotros no buscamos solo la risa, sino también la reflexión. Obviamente, los gobiernos, y más los gobiernos totalitarios, no toleran mucho el humor porque los muestra como son. Y entonces viene esa relación tirante que siempre ha habido entre el humor y el poder, porque el humor siempre tiene que estar en la acera del enfrente, igual que el periodismo, porque para eso está el humor, para cuestionar al poder. Porque además nosotros los humoristas somos ciudadanos y padecemos todo lo que padecen los ciudadanos. Padecemos las colas, padecemos la escasez, padecemos la inseguridad y eso lo reflejamos a través del humor, pero que haya un tema de reflexión, no solo que haya la risa, la persona puede reírse, pero también tiene que reflexionar. Y obviamente las redes sociales han sido un gran aliado que tenemos nosotros porque nuestro mensaje llega a muchísimo más gente que los medios tradicionales y obviamente cada vez más cada vez hay menos espacios tradicionales para comunicar nuestro trabajo y las redes sociales se encargan de que todo eso se multiplique y que la persona pueda ver nuestro trabajo en ese sentido, ¿no? De cualquier manera, el humor es fundamental en cualquier sociedad, incluida la nuestra. Sirve como catalizador, como forma de hacer catarsis, no minimiza la gravedad de una situación, pero sí le quita dramatismo. Sin embargo, hay quienes consideran que debido a la situación actual que vive el país y el mundo en general, no es el momento para bromas, sino para reflexiones. Pero como hemos mencionado, los psicólogos consideran el sentido del humor una de las herramientas más eficaces para enfrentar situaciones difíciles. Y precisamente los venezolanos se caracterizan por hacer bromas sobre los problemas que nos afectan. ¿Qué opinan los ciudadanos del humor en tiempo de crisis? Vamos a consultar a la calle y al regreso estaremos conversando con la humorista Alejandra Otero. Sí, el humor en momentos de crisis alegra el alma, alegra muchos sentimientos encontrados que se ven hoy en día, situaciones ajenas de la persona. Por supuesto que sí, 100%. ¿Por qué dices eso? Porque, lo que quiere decir, lo que es la risa, el buen humor, tú das a demostrar a la gente que por lo menos, por más que tú estés triste,
a la final con una sonrisa, con un chistecito que tú le des a la gente, siempre te alegra por lo menos el momentico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por algo le dicen humor, pues risa, bromas, chévere, echamos bromas. En estos momentos, sí, como estamos viviendo, imagínate, vamos a hablar de política, sí necesitamos un poquito de humor porque estamos realmente en una crisis y ahorita todos los venezolanos vivimos una tensión inmensa. No creo, porque con humor no creo que podamos vivir, pues, o sea, en el sentido que amargamos a la demás gente que nos rodea. En ciertas ocasiones sí, ayuda a desestresar y a liberar las cargas emocionales que tenemos todos por el estrés que vivimos a cada rato por cualquier tipo de crisis. Pues. ¿Cómo no? Muchísimo. El humor eso es un remedio, aparte de que te alegra la vida, te rejuvenece, te mantiene todo el día activo, te mantiene en buena armonía. Muchísimo. ¿Por qué? Porque gracias al humor, al buen humor del venezolano que hemos sobrevivido a todo lo que pasa en el país. Bien, tenemos aquí la muy querida compañía de Alejandra Otero. Alejandra es, bueno, prácticamente de la casa, Alejandra, ¿no? Ay, gracias. Ahora, Alejandra se ha dedicado al humorismo. Es increíble lo bien que todos nos cuentan que los estás haciendo, porque además es no solamente de grupos venezolanos, sino que actúan en el exterior también. Entonces, Alejandra, tú sabes que yo siempre cuando uno está así en crisis o estás en situaciones que, bueno, de alguna manera necesitas una catarsis. Uno se acuerda aquella frasecita que dice la risa, remedio infalible. ¿Realmente es un remedio el humor? Yo creo que sí, Maki. Yo creo que la risa es necesaria, el humor es necesario, importantísimo, además, no solo para divertirse, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental. Incluso, bueno, me acuerdo a comienzos de año que estábamos en toda esta etapa de protestas súper fuertes en el país y en algún momento decidimos, bueno, posponer nuestros shows y uno de los comediantes que trabaja conmigo decía, no estaba tan de acuerdo con posponerlo tanto tiempo porque decía, incluso en situaciones de guerra, la gente necesita ir al teatro, necesita ir a los sitios a divertirse porque es necesario. Y además yo creo que el humor es una herramienta de comunicación, bueno, fundamental, súper potente, a través de la cual se puede decir muchas cosas, ¿no? Y además hay que ser como muy inteligente, porque fíjate, yo siempre he pensado, no toda la gente inteligente es capaz de hacer humor, pero todo humorista tiene que ser inteligente, porque para hacer humor hay que tener muchísima creatividad. sí, puede ser. Yo creo que también uno como que va desarrollando un lado del cerebro que tiene que ver mucho con la observación, porque al final todo lo que pasa a tu alrededor es herramienta, es material para hacer comedia, ¿no? Desde lo más cercano a, no sé, la familia, yo hablo mucho de mi mamá, por ejemplo, cuando hago humor, claro, cuando hago stand-up sobre todo, o a todo lo que está a tu alrededor, todo es material de comedia y es una práctica, o sea, es una técnica que se desarrolla y que se practica y que una vez que empiezas a hacerlo, se te hace cada vez más fácil mientras lo vayas presentando, ¿no? Pero fíjate, lo que hacen ustedes en la obra es una cosa que es muy arriesgada. Sí, bueno, en el caso de Improvisto, que es el grupo de improvisación teatral al que yo pertenezco, es crear todo en el momento, ¿no? Es distinto al stand-up comedy, que también lo hago, pero en improvisación todo es crear en función de lo que pasa en el momento con las ideas del público. Y bueno, es súper divertido y también siempre, no importa desde dónde lo hagas, desde improvisación, desde el stand-up, siempre el humor refleja la realidad de la sociedad, de tu entorno. Y por eso la gente se ríe, porque se siente identificado con lo que está pasando allí. Y me pasa también, por ejemplo, en otro contexto muy distinto, yo soy voluntaria de Dr. Yaso, que es la fundación de payasos que lleva los payasos al a los hospitales para los niños, sí. Y bueno, también es otra manera de hacerlo en otro contexto muy distinto porque estamos hablando de gente que está en situaciones delicadas de salud y bueno, ya sabemos cómo están los hospitales de nuestro país, o sea, es una situación muy complicada y cuando vas a hacerlos reír, lo agradecen muchísimo más que un público normal y corriente y por otro lado es hasta sanador en el humor en esos casos. Me ha pasado que de pronto, no sé, estoy ante una niñita que está inmovilizada totalmente, tiene 2 semanas así y de repente le hacemos reír y la madre se me acerca llorando, impresionada porque finalmente la niñita está moviendo el brazo. Sí. Y es increíble que sí, quizás fue que se relajó, se divirtió con nosotros tanto que hizo que mejorara. El remedio del alma. Sí. El remedio del alma. Sí. Ahora fíjate, Alejandra, hay una definición que me dio a mí Cayito Aponte una vez.
me dice, mira, es que el humor es como el agua que va buscando su forma, o sea, donde hay una grieta se mete, es imposible contenerlo, porque en el fondo es una manifestación del alma, eso que decíamos, ¿no? Tú no sientes que de alguna manera quizás sea una de las cosas que es imposible, independientemente que tú de repente puedas, si hay un gobierno que no le gusta a un humorista, lo que sea, lo pueda sacar de circulación, pero en el fondo el humor lo llevamos todos por dentro, Sí. y de alguna manera se va a ir de las manos. El humor es honesto. Yo creo en eso muchísimo porque para que un chiste funcione, uno tiene que realmente creer lo que uno está diciendo, si no la gente no se va a reír. El humor es honesto y es crítico. Y por eso a los gobernantes, por lo general, no les gusta el humor. Porque el humor fundamentalmente es crítico. Por eso es que los humoristas, por esencia, van a ser de oposición. De oposición no necesariamente Por una política. oposición ideológica, una postura Exacto. política. Digo oposición desde el punto de vista crítico, oposición a lo que lo rodea, porque siempre el humorista va a ser crítico. Y por eso al que se siente criticado no tolera A alguno le mucho gusta, eso. claro. Pero hay una gran cosa que siempre repiten los humoristas, yo creo que tienen razón para hacerlo, que es la frase del presidente Sublet, que decía, a mí no me preocupa tanto que el pueblo se burle del gobernante, sino que el gobernante, lo grave es que el gobernante se burle del pueblo. Y entonces en ese sentido, bueno, eso es una, digamos, es una aceptación muy sana de la crítica, pues. Sí. No toda la crítica es insana, además, ¿no? No, todo lo contrario. Yo creo que para que las cosas evolucionen y mejoren, tiene que existir la crítica. La crítica es importantísima. Y la autocrítica, incluso. De hecho, cuando uno empieza a hacer, en el caso de stand-up comedy, uno empieza criticándose a sí mismo. Y bueno, yo al principio hablaba del pelo, por ejemplo, y de lo horrible que es nacer con el pelo chincha. y es normal que uno... Y hay gente que le da mucha rabia tener el pelo liso que no coge forma de ninguna, de ninguna manera. El ser humano es inconforme y las mujeres más. Pero bueno, uno empieza por allí, ¿no? Criticándose a sí mismo, y una vez que empiezas y sabes y logras criticarte a ti mismo, puedes criticar a los demás también. Y yo creo que por eso también es un ejercicio de tolerancia. Y del humor yo creo que podemos aprender muchísimo. Por eso yo creo que también ha pasado en estos últimos años en nuestro país que todo este auge de nuevos humoristas y el stand-up comedy está creciendo un montón, así como otras artes, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas buenas que ha pasado en los últimos años en Venezuela, es que el arte está resurgiendo en todos los sentidos, en literatura, cine, música, en el humor también. Y yo creo que tiene que ver un poco o bastante con todo lo que está pasando y esa manera de, bueno, nosotros manifestar lo que pensamos y comunicar muchas cosas que de pronto a través de otros medios no lo podemos hacer. Claro, a través de otros medios, a través de otras maneras, porque el humor se inventa sus maneras. Sí. Se inventa sus maneras para comunicar y para llegar a la gente, ¿no? Ahora, ¿tú crees que realmente que en los últimos tiempos, porque nosotros tenemos aquí humoristas consagrados, pues, gente que realmente respetamos mucho porque tienen una trayectoria muy, muy interesante, ¿no? Y muy exitosa, pero ¿tú crees que mucha gente como tú, que son gente, nuevas generaciones, pues, sangre nueva que llega a hacer humorismo, se le está facilitando la cosa para trabajar, al margen de que ya, de hecho, una situación difícil estimule, pues, la creatividad? Yo creo que una de las cosas buenas que tenemos es que tenemos, en el caso de los humoristas, muchos humoristas muy profesionales que hacen su trabajo, a pesar de que lo que haces es reír, que la gente lo ve como, ay, bueno, tú te montas y echas chistes. No, hay todo un trabajo detrás muy serio y contamos con muchos humoristas que se lo toman muy en serio y que son buenos en lo que hacen y que están preparando las nuevas generaciones. Y se ha generado toda esta dinámica en la que queremos hacer de esto, bueno, vivir de esto y hacerlo bien. Y yo creo que sí, es una oportunidad, es un momento bueno para hacer comedia, no solo porque, bueno, tenemos demasiado material a nuestro Aparte que eso es algo alrededor. que siempre está vigente, no se agota. No, es infinito. Tú puedes hacer humor con lo que sea, con lo que sea. Y ahorita que tenemos tanto material de qué hablar, yo creo que es un buen momento para hacerlo. No solo, yo creo, individualmente, yo creo que el humor te salva. Yo creo que ahorita, cada vez que a mí me pasa algo horrible, algo que parece una tragedia, yo digo, bueno, eventualmente voy a poder hacer un chiste con esto. Y El bueno, humor es soy más feliz. democrático, además es barato.
Todo el mundo puede disfrutarlo, todo el mundo puede hacerlo a su manera. Eso es verdad. Y además no necesitas unos grandes escenarios. No. Sino que sencillamente tú te paras y si tú eres bueno, la gente se muere de risa y se acabó. Sí, es así. Alejandra, te deseo muchísimo éxito. Ay, muchísimas gracias. Yo sé que lo Maki. estás teniendo, pero no está de más, tú sabes, anotarte una más. Gracias Muchas por la gracias, invitación. Alejandra, y por haber estado con nosotros aquí, Alejandra Otero. Vamos a hacer la pausa y regresamos inmediatamente. Florece cuando hay mucha más crisis y padecemos cosas más, digamos, apremiantes, ¿no? Este es un país, obviamente, que está en una crisis muy profunda y el humor viene siendo como una especie de mecanismo de defensa, de bálsamo. Nietzsche lo decía, el hombre ante el sufrimiento inventó la risa y es como una especie de paliativo, de bálsamo para sobrellevar esta realidad que nos está agobiando muchísimo. Entonces nosotros los humoristas también tenemos ese papel de comunicar la realidad, pero también a través del humor. Entonces, claro, a medida que los países van en crisis mayores, el humor florece mucho más. Y por eso es que nosotros tenemos ahorita una etapa del humor muy floreciente, no solo en el humor gráfico, sino en el stand-up comedy, en los teatros. La gente está muy ávida de buscar ese tipo de situaciones o esa perspectiva que le muestre la realidad a través del humor, porque aunque suene paradójico, a través del humor mostramos la realidad y con la risa y la reflexión la realidad se hace más latente a través del humor. Bueno, pues Felipe, tú sabes que nuestra invitada Alejandra Otero, que se ha dedicado al humorismo, Sí. periodista, se ha dedicado al humorismo, pero ella tiene toda esa genética, porque muchas personas no lo sabrán, pero ella es nieta de Miguel Otero Silva, Claro. que fue uno de los grandes del Morrocoy Azul en Venezuela y que Fundador del enfrentó el Morrocoy humor Azul, claro. en un momento muy difícil. Gran un momento- humorista. Claro, humorista y venezolano. tuvieron que hacer humor en un De momento la- muy difícil. Ahora, en el mundo, Manuel Felipe, ¿cómo se ha manifestado el humor en momentos de grandes crisis? Hay dos cosas. Primero, hay estudios recientes de psicólogos, de especialistas, en relación al humorismo frente a la crisis, que es distinto a los estudios sobre el humorismo como expresión cultural, o el humorismo, el humor, ¿no? Como manifestación natural, sino específicamente en función de la crisis, porque todo el planeta está envuelto en una gran crisis. La crisis económica no respeta continentes ni espacios. Hasta Asia, China, la India, tienen signos que se está desacelerando su economía, que era la más importante. Europa sabemos que a pesar de los esfuerzos que se han hecho, los últimos números revelan que ha crecido el paro, hay signos de recesión, incluso Alemania, bueno, está muy por debajo de lo que eran las expectativas, y Alemania es la locomotora de Europa. Bueno, y América Latina, que había crecido mucho por las exportaciones a Asia, también está revelando cifras que ha bajado mucho su crecimiento. Entonces, el tema económico es un tema universal y es un tema que afecta mucho en términos sobre todo al desempleo, todas las consecuencias que eso trae. Y está el tema de la guerra. Vivimos, como decía el Papa Francisco, en una nueva guerra. Pero esto no es guerra entre dos polos, sino que es una guerra que se expresa de diversas formas, pero de manera brutal y salvaje. Está lo del Medio Oriente, están las tensiones que hay entre Ucrania y Rusia, está latente la situación de Israel y los palestinos, están signos de guerra en todas partes. Y en el caso de Venezuela, pues vivimos una situación de polarización, que no llegamos a una guerra, pero sin duda alguna, pues es una polarización que ha venido estableciendo diferencias y divisiones en la familia y que tiene un costo en términos de la salud mental. Sabemos ya los niveles de estrés. Cuando se habla con los psiquiatras, con los psicólogos, nos revelan acá en este programa, nos han demostrado cómo existen nuevas patologías o nuevas expresiones de estrés, ¿no? De angustia, bueno, que requieren justamente de una gran dosis de buen humor, porque lo que se ha comprobado... También hay estudios que reflejan que el buen humor y la risa la risa regula muchas de las cosas que el ser humano sufre frente a una situación de incertidumbre o de angustia. Entonces, por eso hoy se plantea que frente a la crisis, que es planetaria y que tiene expresiones diversas, pero que tiene un efecto directo en las personas, hay que usar los mecanismos de la risa y del humor. Yo recuerdo mucho una frase que decía Aquiles Nazoa, nuestro gran poeta y nuestro gran humorista, que él decía que aparece en Venezuela como primera expresión literaria el humorismo.
Y hoy más que nunca esa frase tiene vigencia. ¿Y tú crees que en este momento, yo te voy a hacer la misma pregunta que Alejandra, ¿tú crees que en este momento, así como hay una gran cantidad, hay un florecimiento, por ejemplo, de escritores, como quizás en muchas épocas no habíamos visto en Venezuela, sin embargo, también hay no solamente un florecimiento de buenos humoristas, sino también en el fondo, a pesar de todas las tensiones, una mejor disposición de la gente hacia el humor? Sin duda alguna, hay expresiones ya cada vez más crecientes de expresiones de humoristas a través de todos los medios, ¿no? Y impresos a través de los medios, pero eso tiene que ver fundamentalmente con que el venezolano, por definición, tiene un gran sentido del humor, y es ese humor natural del venezolano el que de alguna manera está presente para enfrentar dificultades. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.